Este tema, hermanos, se va a llamar la paz, arma que Dios nos da. La paz, arma que Dios nos da. La paz, arma que Dios nos da. Muy bien, hermanos. Entonces, hermanos, el Señor Dios Todopoderoso nunca nos deja desprovistos. Siempre en todas las cosas y para todo lo que se necesita, Él siempre, hermanos, está dispuesto a darnos todo lo necesario. Nunca nos manda, hermanos, a hacer algún trabajo todo desprovisto. Siempre nos proporciona todo lo necesario. Y aquí, hermanos, en el texto que tomamos como base, dice el fruto del Espíritu y nos empieza a decir, hay varias cosas: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Pero, hermanos, yo solamente quiero hablarles a ustedes de la paz. Por eso, hermanos, el tema se llama la paz, arma que Dios nos dio, o arma que Dios nos da. Muy bien, hermanos. Entonces, hermanos, voy a tratar de introducirme o tratar de llegar a la vida de ustedes, hermanos, para saber qué cosa pudieran tener ustedes de tal manera que podamos usar esta arma que Dios nos ha dado. Nuestro Dios sabía que íbamos a tener muchos problemas en nuestra vida de cristianos. Él sí lo sabía, hermanos. ¿Por qué? Porque Él, como siendo Cristo mismo, ¿cuántos problemas pasó? Así es de que entonces, por eso no nos dejó desprovistos. Nos dio el Espíritu Santo, nos dio armas, hermanos, para defendernos. Y una de esas que nos dio, hermanos, es precisamente la paz. Entonces, nuestro Dios sabía que íbamos a tener muchos problemas en nuestra vida de cristianos. Y por eso nos advierte y nos da diferentes armas para defendernos, y una de ellas es la paz. Muy bien. Vamos a leer, hermanos, cómo se puede usar la paz. Vamos a leer primero en el libro de los Números, en el capítulo 6 y en el versos 22 al 26. Libro de los Números, en el capítulo 6 y en los versos 22 al 26. Libro de los Números, en el capítulo 6, Números capítulo 6 y en los versos 22 al 26. Amén. Y dice la palabra del Señor, hermanos, así. Libro de los Números capítulo 6 en los versos 22 al 26. Muy bien. Aquellos tiempos, hermanos, Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles, oigan bien, hermanos, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Ajá. Entonces vean, hermanos, que el Señor provee de todo. Ya, hermanos, estaba saliendo el pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, pero les proporcionaba, porque sabía que en la caminata y en todo lo que iban a hacer, iban a enfrentarse a muchos problemas. Y por eso les habla y les dice referente a la paz desde aquel entonces. Ahora, hermanos, nos venimos a nuestra era y vamos a leer San Juan capítulo 14 y en el verso 27. San Juan capítulo 14 y en el verso 27. Y dice así la palabra del Señor, hermanos, desde el Evangelio de San Juan, en el capítulo 14 y en el verso 27.
Estaban en problemas sus discípulos, hermanos, pero Él les estaba adiestrando y consolando, y les dijo que el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre iba a enviar en su nombre, Él les iba a enseñar muchas cosas y les iba a recordar también muchas cosas de lo que Él les había dicho. Y además de eso, dijo en el verso 27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo os la doy, no como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Así es que entonces, hermanos, nuestro Dios sabía, hermanos, que a sus discípulos y a toda la gente de aquel tiempo que Él estuvo hablándoles, hermanos, y que según el apóstol Pablo llegó a juntar más de 500 en esos 3 años que anduvo predicando, hermanos. No le predicó solamente a esos, sino a mucha otra gente más, pero esos más de 500 fueron los que aceptaron, y cuando Él se iba, dejaba a un grupo así, hermanos, más de 500 hermanos. Muy bien. Y aparte de lo que los discípulos tenían que predicar y ganar gente también para honrar y gloria del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así es de que entonces, hermanos, el Señor les habla y les dice que les deja la paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy, pero no se las doy como el mundo la da. Que no se turbe vuestro corazón, no tengan miedo. Sí se van a enfrentar a problemas, va a haber dificultades, pero ustedes no tengan miedo. Ustedes, tal como les he adiestrado, tal como les he aconsejado, tal como ustedes han visto que yo le he hecho, así háganlo, y no tengan miedo, no tengan miedo. Este mundo ya lo vencí yo. Muy bien, más o menos así les hablaba el Señor Jesucristo. Después de esto, hermanos, de este pasaje, nos pasamos también al Evangelio de San Juan, pero al capítulo 16 y en el verso 33. San Juan, capítulo 16 y en el verso 33. Así es que entonces Él, cuando nos llama, hermanos, y nos recibe y nos manda a hacer determinado trabajo, entonces, hermanos, no nos deja solos, sino que nos provee de todo lo necesario. Y en este caso, hermanos, les dice, estas cosas les he hablado para que en el mundo tengan paz. Va a haber cosas y a lo mejor ustedes se van a sobresaltar. En ese tiempo, hermanos, no se usaba la palabra estresado. No aparece aquí en la Biblia, pero yo creo que es lo que ahora se usa, hermanos. Estoy muy estresado. Has de estar estresado. Y en fin, yo creo que él sabía que la gente de su tiempo se iba a estresar, hermano, o a estresar. Y por eso les dice que les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo van a tener aflicción, van a haber problemas, pero tienen que resolverlos. Confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, hermanos, hasta este tiempo del que estamos viviendo ya ahora, hermanos, hasta este tiempo también hay problemas. Nos convertimos en cristianos, hermanos, y antes parece que no teníamos problemas. Todas las cosas marchaban bien. Y cuando ya nos convertimos a cristianos, muchos problemas nos salen, hermanos, hay que vencer muchas cosas, hay que resolver muchas cosas, y en fin, todo eso. Pero para eso precisamente, hermanos, nos da esta arma, la paz. Ahora, hermanos, cuando, por ejemplo, en el hogar haya poca entrada económica y haya, hermanos, muy poquito alimento, y a lo mejor no el que nosotros queremos, sino el que podemos comprar nada más, ¿correcto, hermanos? Pero a veces a lo mejor nos sentimos un poquito tristes porque pues no tenemos lo que nosotros deseáramos.
Pero el Señor Jesucristo nos habla y nos dice que cuando esto suceda, hermanos, cuando haya poco alimento, cuando haya escasez de dinero y el alimento no lo podamos tener como nosotros quisiéramos, entonces Él nos dice, hermanos, nos dice por medio de su palabra, en el libro de los Proverbios, en el capítulo 17, hermanos, y en el verso 1. Vamos a ver qué nos dice, hermanos. Libro de los Proverbios, capítulo 17, y en el verso 1. Y dice de esta manera, hermanos, porque Él sabe que vamos a tener, hermanos, esos problemas cuando nos metamos en su camino, porque hay muchas cosas, hermanos, que hacer y muchas cosas por vencer, hermanos, para realizar todo lo que Él nos manda hacer. Pero precisamente por eso, hermanos, nos deja su palabra y nos aconseja para todos los tiempos, porque cuando se escribió, hermanos, el libro de los Proverbios, y hasta este tiempo, hermanos, nosotros podemos echar mano de eso. Oigan bien, hermanos, lo que dice: para cuando en muchas ocasiones, hermanos, no hay, dice así: mejor es un bocado seco y en paz que casa de contienda llena de provisiones. Hermanos, o sea que nosotros tenemos que desear, hermanos, en nuestro hogar, en nuestro matrimonio, tenemos que desear, hermanos, que todas las cosas que tengamos, aunque sean muy sencillas, hermanos, pero que todo sea en paz. Que todo sea en paz, hermanos. Y yo creo que algunos de ustedes han pasado algunas situaciones así en algunos casos. En algunos casos. Entonces, hermanos, ya se acabó el dinero por las cosas que ustedes gusten y manden. Y entonces ya vamos a tomar nuestro alimento y entonces ya nos dice la esposa, pues ahora no hay otra cosa más que esto. Y a lo mejor si nosotros no estamos en el camino de Dios, empezamos a discutir y empezamos a pelear, porque a veces nosotros los varones, los hombres, los esposos, hermanos, nada más damos una determinada cantidad y la ponemos en las manos de nuestra esposa. Y no sabemos si alcanzó o no alcanzó, hermanos, para la semana o para la quincena. Hay algunos que le dan día con día y no saben si alcanzó, nomás esto es para este día y punto. Bueno, pero como sea, hermanos, vamos a imaginarnos que la situación se puso bastante difícil, hermanos, y que no hay muchas provisiones. Pero la palabra del Señor nos dice, nuestro Dios nos dice, que mejor es un bocado seco y en paz que casa de contienda llena de provisiones. ¿De qué sirve que tengamos harto, hermano? ¿De qué sirve que tengamos mucho? ¿De qué sirve que tengamos, hermanos, a lo abastecido? Si no hay paz en el hogar, hermanos, hay discusiones, hay contiendas, hermanos. Yo hasta ahora, hasta esta fecha, hermanos, estas fechas son las cuando voy entendiendo. ¿Por qué mi mamá a nosotros nos decía, a sus hijos, y nos decía, vénganse a comer, porque ya va a venir tu padre? ¿Cómo, hermanos? En esos momentos yo no entendía por qué teníamos que ir a comer, porque ya iba a venir nuestro papá. ¿Qué no teníamos que estar contentos porque ya iba a venir nuestro papá y ya íbamos a comer? Pues no. ¿Quién sabe cómo estaba la situación? Que a nosotros nos daba de comer y luego ya nos echaba para afuera, y ya nomás llegaba mi papá y solito se sentaba y a él le daban de comer. No lo entendía, pero hasta ahora lo voy entendiendo, hermanos. Pero la palabra del Señor nos aconseja y nos dice, hermanos, si la situación se pone de difícil, hermanos, porque en nuestro hogar cuando vivía la hermana Julia, hoy gracias a Dios, hermanos, siempre hemos tenido lo necesario. Y de todos modos, hermanos, lo que sea, hermanos, nosotros, doña Guilla y yo, le damos gracias a Dios por lo que nos da, hermanos. Pero mejor es un bocado seco y en paz que casa de contienda llena de provisiones, hermanos. ¿De qué sirve que tengamos harto? Si hay pleitos, si hay discusiones, bueno, en fin, todas esas cosas que a lo mejor ustedes ya conocen, y si no las conocen, qué bueno, hermanos, qué bueno. Porque son muy
muy desalentadoras, muy tristes, hermanos, esas cosas, y luego que nosotros no sabemos ni por qué suceden esas cosas. Nosotros quisiéramos, hermanos, o pensábamos, o quisiéramos, hermanos, que todo fuera felicidad en nuestro hogar, pero a veces no, y a veces nuestros papás no se cuidan o no arreglan sus asuntos, hermanos, ellos solos, sino que cuando estamos todos los hijos empiezan a discutir y aquello y lo otro, y nosotros estamos oyendo, y pues ¿de qué se trata? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Y a veces es cuando somos inteligentes, si algo tenemos que hablar, algo tenemos que discutir, ponemos a los niños por acá, a ver, vente, ahora sí, vamos a hablar aquí. Vamos a hablar, pero vamos a entendernos, porque no es cuestión nada más de dar gritos y todas esas cosas. No, vamos a entendernos para ver la solución al problema que tenemos. Pero si no, ¿cómo, hermanos? Pero bueno, en muchas ocasiones sucede así en algunos hogares. Pero la palabra del Señor nos habla y nos explica, hermanos, que si no hay por alguna razón, hermanos, un bocado seco, pero en paz, un bocado muy sencillo, muy humilde, hermanos, pero en paz, que todavía casa de contienda llena de provisiones. Eso nos dice el Señor para que nosotros entiendamos, hermanos, y sepamos, hermanos, cómo es la situación. Pero todo esto que les estoy hablando, hermanos, es porque nos volvemos cristianos. Porque en muchas ocasiones, hermanos, cuando la situación es difícil, pero no somos cristianos, hermanos, lo arreglamos de cualquier otra manera, hermanos, y no hay mucho problema, pero se arregla el asunto y se acabó, hermanos. Pero este es cuando ya somos cristianos, por eso es para ustedes y para mí. Ahora que ya somos cristianos, ¿qué va a pasar con nosotros? A la encomienda que nos manda nuestro Señor Jesucristo, hermanos, es a luchar contra las huestes espirituales de maldad. No es, hermanos, contra carne y sangre, lo dice la palabra, sino contra huestes espirituales de maldad que hacen, hermanos, nos hacen la vida imposible, hermanos. Pero si nosotros estamos bien preparados, hermanos, entonces nosotros vamos a salir victoriosos, porque nuestro Señor Jesucristo nos puso ejemplo. Él cuando se iba le dijo a sus discípulos: ejemplo os he dado, para que así como yo hice, ustedes también hagan. Y entonces, hermanos, Él salió victorioso al fin y al cabo de todo lo que tenía que hacer aquí en la tierra. Al fin salió victorioso. Aparentemente murió y lo sepultaron, pero el tercer día resucitó para la gloria del Padre, para la gloria de Él, para la gloria del Espíritu Santo, hermanos, y ganó la batalla, se la ganó al enemigo, al diablo. Bueno, pero hermanos, cuando haya problemas en el matrimonio, el esposo o la esposa son incrédulos y se quieren separar. Porque hay ocasiones en que cuando sucede eso, la esposa conoce el Evangelio y se enamora del Evangelio y le gusta mucho el Evangelio y le gusta lo que habla la palabra de Dios, que después de esta vida vamos a tener una vida maravillosa con nuestro Señor allá en el reino de los cielos, y se enamora y dice: yo quisiera que mis hijitos también conocieran, y se los empieza a llevar, y cuando se da cuenta el papá, ahí empieza el pleito, y después dicen ellos: pues yo creo que nos vamos a separar. Bueno, entonces el apóstol Pablo, hermanos, conociendo estas cosas, aunque él nunca se casó, pero conociendo estas cosas, habla de esta manera: que cuando haya problemas en el matrimonio y el esposo o la esposa son incrédulos y quieren separarse, hermanos, por esa razón, el apóstol nos aconseja que nos separemos, hermanos, que no estamos nosotros sujetos como cristianos, sujetos a todo lo que nos quiera hacer la esposa, o las esposas sujetas a todo lo que les quiera hacer el esposo. Pero les voy a leer, y vamos a leer, hermanos, 1 Corintios capítulo 7, en los versos 12 al 15. 1 Corintios capítulo 7, en los versos 12 al 15. 1 Corintios capítulo 7, en los versos 12 al 15.
Y vamos a ver qué nos aconseja, hermanos, la palabra de Dios por medio del apóstol Pablo. En el capítulo 7 y en los versos 12 al 15. Y dice de esta manera, hermanos, si ya lo tienen, digan amén. Dice así: y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, oigan bien, hermanos, y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no la abandone. Porque hay esposos, hermanos, que sus esposas van al Evangelio, están en el Evangelio. Y a veces la esposa se anda haciendo por ahí como guajita, de aquí para allá, de allá para acá. Le dice, ándale, apúrate mujer, que ya allá en el templo ya comenzaron y tú todavía andas por aquí. Y la está mandando que se vaya. Ah, está de acuerdo entonces que ella vaya. Entonces dice, no se separen, no se abandonen. Y si también el esposo es el que ya conoce, y cuando la mujer se da cuenta que el esposo no, como que no quiere ir, ándale viejo, ya es hora, vete para allá. Si dice, si esto es así, no se separen. Pero, hermanos, si no es así, entonces la palabra del Señor nos explica y nos dice, en el 13, si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone, correcto. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. ¿Correcto, hermanos? Así es que entonces la palabra del Señor nos explica y nos dice, pero si el incrédulo se separa, óigame bien, hermanos, en el 15, pero si el incrédulo se separa, sepárese, le dice a la hermana, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. ¿Correcto, hermanos? O sea, vamos a entenderle. En muchas ocasiones, hermanos, en muchas ocasiones no leemos y no sabemos cómo está el asunto. Hace tiempo, hermanos, vamos a decir 1 mes o 2 meses, algo así, una persona le estaba diciendo a otra, ¿por qué te vas hasta Chalco? Ese es de acá. ¿Por qué te vas hasta Chalco? Le decía. ¿Por qué no vamos aquí al Arca? Dice. Aquí al Arca, con el hermano Pepe. Ay, no, ¿dónde crees? Dice, ¿cómo voy a creer que el hermano se le muere su mujer y luego se vuelve a casar? ¿A poco eso está bien? A ver, ustedes que estudian la Biblia, ¿está bien o no está bien? Hermanos, porque así dice la palabra. Pero como esta mujer o señora no estudia la palabra, entonces ve que hice mal en volverme a casar con doña Guille. Pero todos ustedes, hermanos, que estudian la palabra, entonces, hermanos, razonan y dicen, está bien lo que se hizo. Bueno, hermanos, pero ella sí piensa. Y entonces yo digo, ¿por qué piensa así? Si está en un templo, si va al Evangelio, pero ¿por qué piensa así? Pues porque no conoce, porque no estudia, porque a lo mejor el día que predicaron sobre el matrimonio, ella no fue, hermanos, como me pasó a mí, hermanos, con eso de las cuentas. Ese día que el maestro enseñó raíz cuadrada, yo no fui, me fui de pinta toda la semana. Y cuando llegué el otro lunes muy contento, ya habían enseñado raíz cuadrada. Y dije, pero cuando vuelva a enseñar, ahora sí voy a estar aquí. Ya nunca volví a enseñar, hermanos. Y toda la fecha y todos mis años, nunca sé cómo se saca eso. Y me la enseñaron como por cuarto o quinto. Vean ustedes. ¿Y qué pasó? Pues no aprendí. Y si usted no estudia la palabra, hermano, entonces también no va a saber muchas cosas.
Pero precisamente, hermanos, estudiando la palabra nos explica y nos dice cómo tenemos que vivir nosotros o cómo le tenemos que hacer cuando ya el problema está, cuando ya se hizo. ¿Qué sucede? ¿Qué dice la palabra? ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos hacer para que se resuelva nuestro problema? Pero como no lo estudiamos, bueno, pues entonces no sabemos. Muy bien. Pero el apóstol Pablo así recomienda, hermanos, así recomienda. Y entonces dice en el verso 15 que si el incrédulo se separa, entonces nos vamos a separar, sigue allá con tus hermanos, pero yo contigo ya no quiero vivir. Bueno, dice, entonces no tenga temor, sepárese, no está usted sujeta a servidumbre. Sea el hermano o sea la hermana, no está sujeta a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos ha llamado Dios. Y tengan la seguridad que si eso sucede, el Señor va a arreglar el asunto, hermanos. ¿Por qué? Porque si es la esposa, pues le dice, Señor, pues ya estoy aquí, no encuentro solución, pero el Señor le va a decir qué es lo que tiene que hacer. Si es el esposo, hermano, y lo pasaron a dejar con sus 5 niños que tienen, pues se imaginan ustedes. Bueno, pero en fin, hermanos, la palabra del Señor nos explica y nos dice que no nos sujetemos por eso, hermanos. Muy bien. Entonces, cuando haya problemas en el matrimonio, el esposo o la esposa incrédulos y se quieren separar, en este caso, hermanos, ya leímos 1 Corintios 7 del 12 al 15. Ahí sigue más, hay mucho más que hablar, hermanos, pero de todos modos, esto es lo que nos dice el apóstol Pablo aquí. Otra cosa, en conflictos en la escuela, hermanos, en el trabajo, con los vecinos, hermanos, que tenemos problemas y que no nos quieren solamente porque somos hermanos, porque somos protestantes, porque somos de la iglesia cristiana. No nos quieren nada más por eso, hermanos. Nos hacen maldades, nos dicen cosas, nos malinforman con las personas. Una vez allá en el trabajo, hermanos, yo estaba en mi trabajo y puse un tubito para agua, así nomás altito, y luego tantito así ya. Y le abría yo y ahí lavaba yo mi plato, hermanos. O lo que quería yo lavar ahí, lavaba yo. Muy bien. En una ocasión un compañero fue a poner su plato ahí, donde estaba mi tubito, porque era mi máquina y mi tubito, yo le puse. Y los otros compañeros de la máquina también iban a lavar ahí, pero él era de otra máquina, y también los ponían ahí y ahí lavaban, pues no sucedía nada. Pero entonces resulta, hermanos, de que por la razón que yo no sé, hasta ahorita no lo sé, se le quebró su plato cuando estaba ahí. Y él se fue a arreglar su máquina que estaba reventando y todas esas cosas. Y entonces cuando ya llega y encuentra su plato quebrado. Y al primero que voltea a ver, lo ve ahí y le dice, ¿quién quebró mi plato? ¿Y qué creen ustedes que dijo ese compañero? No se imaginan. Bueno, dice, Pepe lo quebró. Y ahí va conmigo, pero ya diciéndome un montón de cosas. Y que eres esto, y que eres aquello, y que eres lo otro. ¿Pero qué pasa? ¿Qué te sucede? ¿Por qué quebraste mi plato? No, ya no lo quebré. Pero él no piensa así, hermano. Si ya le dijeron que yo lo quebré, es que yo lo quebré. Pues cuando esas cosas sucedan, hermanos, entre personas, que sucedan, que hay conflictos en la escuela, en el trabajo, con los vecinos, en fin, etcétera, etcétera. Vamos a leer, hermanos, estos pasajes para que ustedes, hermanos, estén con esa fortaleza, con esa arma que es la paz, hermanos, que Dios nos dio. Vamos a leer entonces, hermanos, el libro de los Romanos en el capítulo 12, en los versos 17 al 19. Libro de los Romanos en el capítulo 12, en el verso 7 al 19. Libro de los Romanos, capítulo 12, en los versos 17 al 19. Y dice de esta manera, hermanos, 17 al 19. Cuando estas cosas se nos vengan encima, ¿qué dice?
no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Hermanos, entonces cuando estas cosas sucedan, usted y yo lo que tenemos que hacer es cerrar nuestra boquita, hermanos, pero abrirla para decirle a Dios lo que está pasando. Él ya lo sabe, pero Él quiere que se lo digamos y decirle a Dios lo que está pasando. Y le decimos entonces a Dios: encárgate de eso, Señor. Y entonces, si ya le dijimos a Dios que se encargue, ya nosotros ya no nos vamos a meter en el asunto. Y probablemente la persona, cada vez que nos vea, pues nos va a decir algunas cosas. Y como decimos entre mexicanos, nos va a echar de habladas. Empieza a hablar de una cosa y pensando que le está diciendo al otro, pero ya sabemos que es para nosotros. Hermanos, entonces debemos de dejar lo que el Señor tenga que hacer, hermanos. Bueno, para que vean esto, hermanos, que les estoy explicando, del compañero que le dijo ¿quién quebró mi plato? Y luego le dijo que yo, y ya fue conmigo y todo eso. Yo no le dije nada, hermanos. ¿Por qué no le dije nada, hermanos? Porque todos nosotros los que estamos aquí, un día vamos a tener, hermanos, que comunicarle, que darle el mensaje de salvación y de vida eterna a alguna persona. Y que ese día, hermanos, nosotros no tengamos que ver nada en contra de Él, ni Él en contra de nosotros. Y que si hubo alguna cosa, que Él se dé cuenta que nosotros no hicimos nada. Para que cuando se llegue el momento, usted le pueda hablar de la palabra de Dios. Bueno, pues ese compañero, hermanos, que les digo que le dijeron que yo quebré su plato y que me insultó y me dijo muchas cosas, hermanos, pasó el tiempo, pero pasó el tiempo, años pasaron, a lo mejor 4 años, 5 años, no me recuerdo. Pero un día, hermanos, estaba enferma su suegra, y dicen que ya estaba viejecita y estaba enferma. Y entonces, de momento, ya estaba muy grave. Ya se reunió toda la familia y ya se murió, ya estaba viejecita, ya se murió. Y bueno, pues ya vamos a ponerle su ropa con la que le vamos a enterrar. Ya le están cambiando, le están agarrando la mano para meterle la blusa o lo que tengan que hacer. Y cuando la ven, ya abrió sus ojos. Y pues ya no la pueden seguir vistiendo así. Bueno, y así pasaba. Y entonces alguno de ellos pensó y dice: ¿por qué no vamos a ver a los hermanos? Que vengan a hacer una oración por ella. Porque ya van 3, 4 veces que la vemos que ya se murió y que después ya abrió sus ojos y ya se está moviendo. ¿Por qué no vamos a verla? Y habíamos terminado nuestra reunión, hermanos, como esta. Ya habíamos terminado. Y entonces, bueno, no, esta todavía no la terminamos, pero aquella ocasión ya estaba terminada. Y entonces llegan estas personas y hablan por ahí, no sé con quién, y entonces ya me dicen a mí que si queremos ir a hacer, y que cuando ya le estamos poniendo su ropa para que ella se vaya, y resulta que abre sus ojos. Y pues sí, ahorita vamos. Y no sé si en aquella ocasión fue Mari con nosotros. Bueno, pues entonces ahí estábamos y fuimos también como unos 10, algo así, de los que fuimos allá. Si algún otro fue, pero no me recuerdo. Bueno, pero los que hayamos ido, ya fuimos, hermanos, nos rodeamos en la cama donde estaba y empezamos a orar, Y efectivamente, hermanos, entró ¿cómo se dice, hermanos? Entró en batalla, algo así. Bueno, ya estaba así como convulsionándose para morirse. Y entonces nosotros ya hicimos la oración y la pusimos en las manos de Dios y en fin. Y entonces cuando vemos, ya se murió. Ya se murió. Muy bien.
Le dijimos, pues parece que ahora sí ya se murió de veras. Ya estuvimos platicando un ratito ahí, en fin, vamos a decir una media hora, una hora. Le dijimos, ya nos vamos. Yo creo que ya sucedió todo. Sí, muchas gracias. Y resulta que ese día que fuimos y que oramos por ella y que la vimos que se murió de veras. Hermanos, entonces, esa era la familia del compañero que se le había quebrado su plato. ¿Y qué tal si yo me pongo a hablar con él y a decirle cosas también? Y él también empieza a decir, y le digo, yo no fui, y empiezo a decir esto y lo otro, y fíjate bien, y eres un esto, eres un otro. No, hermanos, me quedé callado. Y cuando se llegó ese momento, no había nada que me reprocharan, hermanos. ¿Sí me explico, verdad, hermanos? Ese es entonces, hermanos, es lo que tiene que pasar con nosotros en dado caso que sucediera con los vecinos, hermanos, en la escuela, como estoy diciendo, hermanos, en los conflictos que hay en el trabajo, en fin. Bueno, muy bien. Después de esto, hermanos, vamos a ver el libro de los Hebreos en el capítulo 12 y en los versos 14 y 15. Libro de los Hebreos, capítulo 12, en los versos 14 y 15. Espero que esto nos sirva, hermanos, para nuestra trayectoria como cristianos de aquí al reino de los cielos. Libro de los Hebreos, capítulo 12, en los versos 14 y 15. Y dice de esta manera, hermanos, en el libro de los Hebreos, capítulo 12, en los versos 14 y 15. Amén. Dice así: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Hermanos, y muchos sean contaminados. Entonces vamos a tener, hermanos, precisamente en cuenta esto que nos está diciendo el apóstol Pablo aquí en el libro de los Hebreos. Hermanos, muy bien. De esa manera es como nosotros debemos actuar. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Hermanos, entonces tenemos nosotros que leer la palabra del Señor para que podamos saber qué vamos a hacer en determinado caso, en dado caso que suceda, hermanos. Esperamos que no sucedan cosas, pero cuando sucedan, pues que nosotros sepamos qué cosa hacer. Vamos a ver otro pasaje. Primera de Pedro, capítulo 3, en los versos 11 y 12. Primera de Pedro, capítulo 3, en los versos 11 y 12. Primera de Pedro, capítulo 3, en los versos 11 y 12. Y dice así la palabra del Señor, hermanos, en Primera de Pedro, capítulo 3, en los versos 11 y 12. Amén, hermanos. Amén. Dice así: apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Entonces, hermanos, cuando eso suceda, aparentemente, hermanos, la persona aquella que nos está agrediendo, hermanos, pues aparentemente ya nos ganó, porque nosotros no le contestamos nada y ella nos dijo un montón de cosas. Pero vamos a esperar, hermanos, que el Señor actúe. Nosotros lo que tenemos que hacer es apartarnos del mal, hacerle un bien cuando podamos y buscar la paz. Porque los ojos del Señor están sobre los justos, o sea, sobre nosotros,
y sus oídos atentos a sus oraciones, si nosotros le pedimos, hermanos, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Entonces, hermanos, todas estas cosas que les estoy enseñando, hermanos, son para nosotros los cristianos y las debemos de saber, hermanos, para saber qué hacer, para que no, hermanos, actuemos de otra manera, no sabiendo o no conociendo la palabra. Pero también, hermanos, cuando haya sobresalto, o no sé si esto se pueda decir, cuando tengamos estrés, si esto sea el sobresalto, pero cuando haya sobresalto en nuestra vida o ansiedad, hermanos, me imagino que esto es el estrés, a ver si le atino, hermanos, porque en esos tiempos, y como yo no uso mucho esa palabra, hermanos, pues le hubiera yo puesto cuando esté estresado, pero no, como no la uso, pues entonces me pongo otra. Muy bien, entonces cuando haya sobresalto en la vida de usted, hermano, cuando haya ansiedad, que yo pienso que es el estrés, entonces, hermanos, vamos a ver qué nos dice la palabra en el Salmo 4 y en el verso 8. El Salmo 4 y en el verso 8. Salmo 4 y en el verso 8. Dice la palabra del Señor así, hermanos, en el Salmo 4 y en el verso número 8. Dice, hermano, ya sucedió todo esto en el día, ya se va usted a acostar. Está usted un poco estresada, acuérdese, está usted estresada, hermana, está usted estresado, hermano, ya se va a acostar. Pero dice la palabra del Señor, hermanos, en este Salmo, en este capítulo 4 y en este verso 8, dice así: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Entonces, hermanos, no se acueste usted rechinando los dientes y maldiciendo a la hermana o a la señora esa que le hizo enojar y todo eso, hermano, sino que cúbrase usted con la paz de Dios, hermanos. Y cuando ya nos vamos a acostar, dice, en paz, tranquilo, se me olvidó, ya no tengo coraje, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. ¿Correcto, hermanos? Pero háganlo, hermanos, háganlo. No se vayan a acostar todavía maldiciendo a la señora o al señor aquel que les hizo el mal. No, en paz, hermanos, tranquilos. Ese sobresalto o ese estrés, ¿sí será ese el estrés, hermanos? No saben. Bueno, lo dejamos así, entonces. Muy bien. Hermanos, cuando nuestra conciencia nos redarguya, pida usted perdón y póngase en paz con Dios. Cuando su conciencia le redarguya y su conciencia le diga, hiciste mal, hermano, y como usted que eres cristiano, hiciste mal, entonces le está redarguyendo su conciencia, le está diciendo que hizo usted mal, que no debería comportarse así. ¿Por qué? Porque es usted cristiano, porque es hijo de Dios, porque conoce usted la palabra, en fin, por muchas cosas, hermano. Entonces usted lo que tiene que hacer, hermano, que le esté redarguyendo su conciencia, pida perdón a nuestro Dios y pónganse en paz con Dios. Señor, me falló aquí. Señor, creo que hice mal. Perdóname, Señor, perdóname, porque en realidad al que ofendí es a ti, Señor. Pero vamos a ver, hermanos, el Salmo 119 en el verso 165. El Salmo 119 y en el verso 165. Salmo 119 en el verso 165. Cuando lo encuentren dicen amén. Muy bien. Y dice así, Salmo 119 en el verso 165. Mucha paz
tienen los que aman tu ley. Y no hay para ellos tropiezo. ¿Correcto, hermanos? Mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Así es que entonces, hermanos, cuando nuestra conciencia nos redarguya de algo que nosotros hicimos y que consideramos que lo hicimos mal, hermanos, porque muchos de nosotros, hermanos, no le hacemos caso a la conciencia. La conciencia nos está diciendo alguna cosa y nosotros hablamos de otra cosa. Hay muchos, hermanos, que no pueden estar solitos en su casa, así tranquilitos, sentaditos en la sala y nada más viendo la televisión sin prenderla. ¿Por qué? Porque su conciencia empieza a trabajar y nos empieza a decir algo. ¿Y saben lo primero que hacemos? Agarramos el control y ¡pum!, prendemos la tele. Y pase lo que pase, una película de vaqueros, órale pues, la película de vaqueros, para que se nos olvide, hermanos, lo que hicimos, para que no podamos concentrarnos en lo que nos está diciendo nuestra conciencia. Pero si cuando usted, hermano, se sienta por ahí y está tranquilito y su conciencia le empieza a hablar y le empieza a decir unas cositas, óigala, hermanos, óigala, hermana. A lo mejor algo le quiere decir su conciencia, pero como nosotros ya estamos adiestrados para eso, rápidamente hacemos otra cosa y, en fin, nunca podemos estar desocupados porque andamos haciendo cosas. ¿Por qué? Porque la conciencia nos quiere decir algo y para que no me diga nada mi conciencia, yo empiezo a hacer otras cosas. Bueno, pero cuando nuestra conciencia nos redarguya, pida perdón. Ya la oyó, entonces pídale perdón a Dios y pónganse en paz con Él, con nuestro Dios, hermanos, y todo va a salir perfectamente bien. Bueno, muy bien, hermanos, pues ya les di varios consejos al respecto. Y la paz es un arma que Dios nos ha dado y que la podemos usar. Tranquilícese, hermano, tranquilícese, porque luego entra usted a su casa después de haber tenido una discusión con una vecina o con alguien así, entra usted a su casa pero temblando, y agarra usted su bolsa y su bolsa va para acá, y ahí va para adentro, ay, es que acabo de hacer un corajazo con esta vieja, quién sabe qué, quién sabe cuándo, y tranquila, mi hermana, mi hermanita, ¿sí me está oyendo? ¿Todas las hermanas sí me están oyendo? Tranquilícense, mis hermanitas, tranquilícense. Hermanas, pídanle perdón a Dios, hermanas. Respiren profundo. Exhalen, hermanas. Y después de eso, hermanas, hablen con Dios. Y todas las cosas van a estar bien, hermanos. Muy bien. Y hasta después, sin pensarlo, cuando oigamos, ya tocaron en la puerta. Y es esa señora que les insultó. ¿Para qué les quiere hablar ahora? Para decirles, dispénsame, vecina. Ya me dijeron quién fue. Ya me dijeron quién fue el que se robó mi gallina. Y ya estaba diciendo que eras tú, vecina. Pero ya me dijeron quién fue, dispénsame. Y con un dispénsame ya se le quitó el coraje, cuántas piedritas ya se le fueron ahí a la vejiga, nomás por el coraje que usted hizo. Y nada más con un dispénsame ya se acabó. Bueno, muy bien. Quiero decirles, hermanos, que esta paz, hermanos, que el Señor nos dio, la compró para dárnoslas a nosotros. Vamos a leer al profeta Isaías en el capítulo 53. Profeta Isaías en el capítulo 53. Profeta Isaías en el capítulo 53 y en el verso número 5. Y dice de esta manera. ¿Sí están ahí, verdad, hermanos? Muy bien. Dice de esta manera, hermano, el profeta Isaías en el capítulo 53 y en el verso 5. Dice así: mas Él, refiriéndose a Cristo, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga
fuimos nosotros curados. Y leemos todavía el verso 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, en Cristo, el pecado de todos nosotros. Así es que entonces, hermanos, cuando estas cosas suceden, el único que paga es nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, porque Él es al que ofendemos. Todo lo que maltratamos al vecino, hermanos, todas esas cosas, como si se las estuviéramos haciendo a Cristo. ¿Por qué, hermanos? Porque estamos desobedeciendo su mandamiento cuando dice, amaos los unos a los otros. Muy bien, hermanos, vamos a ver este pasaje. Romanos capítulo 16, verso 20. 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 Porque como todo esto, hermanos, nos los proporciona Satanás, aquí en el verso 20 de 16 de Romanos, dice así, hermanos: y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. En concreto, ¿quién es el que nos hace hacer todas esas cosas, hermanos, que nos salimos fuera del camino de Dios siendo cristianos? ¿Quién es el que hace esas cosas? Es Satanás, hermanos. O sus enviados, sus ángeles de Satanás, o sus aliados de Satanás, hermanos. Y nos hacen hacer todas esas cosas para sacarnos precisamente de la protección de Dios. Pero el Dios de paz va a aplastar en breve a Satanás, que es el que nos hace hacer muchas cosas, y lo pondrá bajo vuestros pies. Y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros, hermanos. Amén, hermanos. Bueno, ahorita que salgamos, ya llevamos, hermanos, un montoncito de cosas para defendernos de lo que nos pudiera suceder con el vecino, con el compañero de trabajo, con la compañera de trabajo, con la señora del mercado, en fin, con quien nos salga. Ya llevamos, hermanos, un montoncito de cosas para podernos defender, hermanos. Y confiando plenamente en lo que dice Romanos 16:20, hermanos, que el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies, y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de nosotros. Amén, hermanos. Bueno, hermanos del arca de Noé, no vayan a entrar en problemas con otra persona. Cuando la persona esa llega y les habla, y quién sabe qué tanto les dice, ¿ustedes qué van a hacer? A ver, háganme una seña. Eso, hermanitas. Callada. Y saben ustedes que para pelea a fuerza se necesitan dos. Entonces, si uno llega y quiere pelear y el otro no pelea, entonces el otro dice, no tiene caso, no le entra. Sacona, no le entró, ya voy, ya no hubo pelea. Pero si usted también le entra, hermano, se da una desgrañada que, bueno, ¿para qué les cuento? Vamos, hermanos, a hacer una oración. Pero la paz, hermanos, es una de las armas que Dios nos dio, pero a veces no sabemos usarla. Vamos a pedirle a Dios que nos enseñe a usar esta arma ahorita que tenemos este problema. Si usted tiene un problema, hermano, soluciónelo, pero en paz, en paz. No vaya usted a hablar de la misma manera como le vienen hablando a usted. Puestos en pie, hermanos. Señor Dios Todopoderoso, en el nombre de tu Hijo Jesucristo te pido, Padre, que prepares a mis hermanos y a mis hermanas, Dios Todopoderoso, para que cuando se llegue este momento, divino Dios,
porque tú sabes, Divino Señor, que vamos a tener muchos problemas en nuestra vida de cristianos, Señor. Y por eso nos adviertes que nos das, hermanos, diferentes armas para defendernos. Y una de ellas es la paz de la que les he hablado a mis hermanos hoy en este día. Si no se estresa nuestro cuerpo o nuestro pensamiento, entonces vamos a estar en paz, Señor. Y por mucho que traten de sacarnos de nuestras casillas, no sucederá, Señor. Porque ya tu palabra dice, mi paz les dejo, mi paz les doy, no como el mundo la da, yo se las doy. No se turbe vuestro corazón, no tengan miedo. Dios Todopoderoso.